Bueno, el templo, el velo del templo lo vimos el otro día, que lo prediqué en la Sí, iglesia, amén. pero lo vimos en una prédica. Acá hay algunos detalles que el otro día no di, y bueno, después hay otros temas que vamos a ver, pero eh, bueno, vos, Liliana, un poco lo viste este tema el otro día, pero acá le agregué algunas cosas que son muy interesantes. A ver. Eh, bueno, Y leamos Mateo esto, 27, 50 al 51. Mateo 27. ¿Por qué se rasga el velo? Bueno, vos seguramente, Liliana, ya lo sabés. El velo se rasga porque representa al mismo Jesús. Cuando Jesús muere, ah, eh, amén. une el cielo con la tierra, o sea, une la parte terrenal, que somos nosotros, con la parte divina, que era Dios. Ese velo separaba, no había forma de que podamos entrar a la parte divina si no era por medio de Jesús. No teníamos forma de entrar, no podíamos nunca llegar nosotros como seres terrenales, seres comunes, seres personas comunes, no teníamos forma de entrar, porque ¿quién entraba en ese lugar santísimo o a la misma presencia de Dios? Entraba Moisés a hablar con Dios, que fue el que inauguró, por ejemplo, el templo. Entraba Sí, Aarón, amén. que era levita, era sacerdote, y bueno, después fue sumo sacerdote porque él era el que guiaba a todos los sacerdotes, pero tenía que ir con todo un atuendo especial. ¿Se acuerdan que tenía que tener todo un éfod, Amén. tenía que tener toda una vestidura, tenía que estar preparado espiritualmente? Era todo un tema poder entrar a la presencia de Dios. Y después entraba una vez por año el sacerdote, en realidad el sumo sacerdote, por expiación de los pecados, los de él y los del pueblo. Era una vez al año. Los ¿Y del qué pueblo. podía, y qué podía Amén. pasar con ese sacerdote? ¿Se acuerdan? ¿Qué podía pasar? Sí, morirse, morirse. Podía morirse, claro. Estaba, Es más, o sea, podía, no podía morirse. En realidad Dios lo mataba, o lo destruía, va. lo destruía, Era Dios que se moría porque Dios no lo aceptaba. Claro, porque correcto. Dios no lo aceptaba morir. Claro, no aceptaba o el sacrificio por los pecados de él o por los pecados del pueblo, ¿no? Si no lo aceptaba, se moría. Amén. Le ataba una cuerda y le ponía unas campanitas. Entonces el sacerdote tenía que estar Amén. moviéndose constantemente para que esas campanitas suenen, y si las campanitas no sonaban, eran porque se había muerto. ¿Está bien? Y con la soga Amén. lo arrastraban y lo sacaban del lugar santísimo. Terrible el tema, ¿no? Amén. Amén. O sea, esto habla un poco no habla un poco, habla de la santidad de Dios, lo que es. O sea, lo que es las cosas de Dios son muy sagradas, ¿no? O sea, ¿no? Sublimes, por Amén. decirlo de una forma. Todo lo que hemos visto hasta ahora realmente, Por eso vino Cristo, porque si por eso no, vino Cristo, claro, para que la podamos de iglesia alguna no forma, podríamos, ni en la iglesia no podríamos no podemos pisar, estar. ¿no? No podemos pisar. Claro, No podemos pisar. claro, claro, Directamente no. no podemos pisar, correcto. Sí, estoy No, de no, acuerdo. no, no, no. Bueno, Cristo rompió ese velo y él hizo de velo. Ahora vamos a Ve, leerlo, vamos a leer un versículo donde vemos que él mismo era el velo. eh, y logra unir la parte terrenal, o sea, la gente común como nosotros, gente terrenal, para que podamos acceder a la parte divina, a la parte celestial. O sea, si no, no había forma de que podamos entrar. Leemos Mateo 27, amén. 50 y 51, no sé si lo pueden buscar. Sí, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. fuertísimo lo que aconteció. Mm, El velo tenía, algunos dicen 8 centímetros, otros dicen 20 centímetros de espesor. Estaba conformado de hilos de lino eh, finamente trabajados. Los hilos de lino son muy, pero muy fuertes, muy fuertes. Imagínense, pongámosle 15 o 12 centímetros de espesor de hilos de esos. ¿Cómo mm, hacemos para romperlo? Después tenía mm. 9 metros de ancho por unos 18 metros de alto, sostenido en cuatro columnas de acacia, que es una madera muy, pero muy fuerte. Arriba de eso estaba puesto una varilla
y ahí se colgaba el velo. Así que imagínense lo que pesaba ese velo. Era una cosa. Pero la varilla sería así, La varilla era toda de acacia. Era toda de acacia. pero era un cacho de tronco, digo, no era tan Claro, varilla. sí, no, bueno, estamos Por eso hablando. Todo digo, gigante. Imagínense lo que pesaba toneladas, ¿no? Toneladas. Toneladas pesaba ese claro. velo. Y bueno, como dije el otro día, se necesitaban 300 sacerdotes para poder limpiarlo. Imagínense lo que. Mm, Y tenía ah, bordado unos querubines, dos querubines mayormente se dibuja. Tenía dos querubines como diciendo, acá se entra la misma presencia de Dios. Así que imagínense lo que era, y estaba todo bordado con hilos de oro. Así que estamos hablando de un peso extremadísimo, ¿no? Bueno, ese peso y esa consistencia que tenía el velo era una pared, era la barrera que teníamos con Dios. No podíamos llegar de ninguna manera. Era tan espeso y tan pesado que eso era lo que nos separaba de Dios. Cuando Cristo rasga ese velo, que lo rompe, esa barrera se rompe y nosotros ahora tenemos acceso y amplia entrada, dice la palabra de Dios, al lugar santísimo. amén. Eso es lo que dice Amén. la palabra. Vamos a ver los textos, así vamos viéndolo. Bueno, recién leímos 27:51. Eh, si vamos leyendo los textos, está en Éxodo 26, 31, 33 y Segunda Crónica 3, 14, cómo debía ser el velo. Si puedes buscar uno de estos dos, vos buscate Éxodo que yo busco Segunda Crónica. 26, Sí, 26, 31. 31, sí. Ujú, Yo busco Segunda Crónica. 31. ¿De qué estaba conformado este velo? Tenía tres cosas. Un lino finísimo de color azul, uno púrpura y otro carmesí. O sea, eran como tres cortinas en una, ¿no? Amén. Eh, ¿Por qué era esto? Ahora vamos a ver por qué. Eh, eh, El sí, 26, sí. 31 ¿Puedes leer? dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Ah, el Bueno, querubín era como una... claro, los querubines vendrían a ser dos ángeles bordados en oro, en hilos de oro. Eso es lo que se conoce que era lo que estaba en el frente del velo. El velo era azul, púrpura y carmesí. Azul porque nos representa la divinidad, nos representa la parte sacerdotal, nos representa el cielo, que sería que estaba hacia el lado santísimo. Y el azul vendría a representar todo eso. El púrpura vendría a representar la parte sacerdotal, tanto de Cristo, o sea, como los antiguos sacerdotes que eran de Leví, Cristo que es de Judá, y nosotros que seremos futuros sacerdotes, o actualmente somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque intercedemos entre el pueblo común o la persona común, o sea, entre la tierra y el cielo. Somos los que estamos en el medio. O sea, cuando usted le ora a alguien, cuando usted le predica a alguien, cuando usted de alguna forma se perdonan los pecados, no los perdonamos nosotros, pero somos los intercesores, estamos haciendo como de colchón entre el carmesí, que vendría el carmesí es color rojo, rojo carmesí, vendría a representar el pecado, la muerte, en lo terrenal. Nosotros venimos a hacer el colchón, lo del medio, lo que transformamos lo terrenal en divino. O sea, somos los que ministramos en esa parte. Por supuesto, todo lo hace el Señor. Él es el sumo sacerdote, por eso dice, Él es sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, ¿no? Y bueno, Sí, conociendo que no pertenecía a la tribu de Leví, él pertenece a la tribu de Judá, bueno, todo lo que ustedes ya saben de Hebreos 7:14. Todo eso que cambió ahora se transformó de rojo carmesí a un azul divino, ¿no? Eso era lo que era el filtro que hacía el velo. Miren lo que era mm, el templo. Miren la altura de las personas y la altura que tenía. Miren la altura que tenía. Es impresionante. 18 metros tenía. Ahí está, ¿lo ven? Ahí están los querubines. ¿Lo ven? Ahí está. ¿qué habrán hecho cuando se rompió el?
Y se habrán cuando vieron que se asustado, rompió. habrá sido, porque hubo un Mm, terremoto, se rompieron las piedras, habrá sido tremendo, un estampido habrá sido. Yo calculo que fue una fuerza tremenda, ¿no? Cuando se rompe un estampido, habrá sido, una explosión. Eso es lo que me parece a mí que fue. Eh, Así que este rojo que se representa acá de carmesí se transformaba en este azul, o sea, este azul no está de este lado, ¿no? Sino que estaría del lado de atrás, en la parte santísima, ¿eh? Digamos, pasa de rojo a azul, ¿no? Pasa de la parte terrenal a la parte celestial, pasando por la parte púrpura, o sea, pasando por la parte sacerdotal. Bueno, los querubines bordados representaban la misma presencia de Dios, para que sepan que Dios estaba de aquel lado. ¿Dónde dice esto? Bueno, en un montón de lugares. Primero Samuel 4:4, ya se va a cortar. Segundo Samuel 6:2. Bueno, ¿qué dice esto? Dice que Dios se mueve entre querubines, Dios se mueve entre ángeles, Dios se mueve en la divinidad, Dios se mueve en la parte celestial. Eso es lo que dice estos versículos. Y la idea de que Dios mora en los cielos, lo podemos leer en Salmo 2:4, Isaías 40:22, y bueno, lo podemos ver en un montón de lugares, ¿no? Hechos 7, cuando muere Esteban, y dice, vi los cielos abiertos y estaba sentado mm, a la diestra de Jesucristo, al lado de Dios, ¿no? O sea, él mismo lo vio. mm, O sea que el velo separaba lo divino de lo terrenal. Así que ahora Cristo, al haber roto este velo, ya lo terrenal se junta con lo divino, ¿no? Nosotros tenemos ahora acceso y amplia entrada. ¿Qué más dice acá? mm. Se calcula que tenía un grosor, bueno, ya lo dijimos, 12-20 centímetros, 9 metros de ancho, 18 metros de alto, con un peso enorme, no se sabe cuánto, y se necesitaban 300 sacerdotes para limpiarlo. O sea, así era de gruesa la barrera entre Dios y los hombres. Solamente Moisés, ahí están los versículos, Aarón, y luego el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiación de los pecados, y lo podemos ver en Hebreos 9, 6 al 15. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Aarón se acercaron al lugar santísimo? ¿Se acuerdan de esa parte? Amén. ¿Qué pasó? Se El libro murieron los dos. ese, sí. Se murieron los dos. Sí, sí, Entonces, sí, sí, cuando pasó sí. eso, Dios le explicó, dice a Moisés, ¿no? Le dijo, mira, si Aarón quiere acercarse al lugar santísimo, tiene que ponerse el éfod, o sea, toda la indumentaria, ponerse la túnica, tiene que consagrar su vida, todo, para que pueda entrar al lugar santísimo. O sea que uno quiso entrar así nomás, entonces eso nos tipifica un poco a veces lo que es ir a la iglesia, ¿no? Ir al lugar santo. Que tenemos que Sí, estar preparados espiritualmente, porque si no, sí, sí. nos puede ocurrir algún tema de esto, ¿no? Nos puede pasar como a los hijos de Aarón. Dice, Jesús es el verdadero velo, eso sí lo quería leer. En Hebreos 10, 19 al 20. A ver si lo podemos leer. Y lo podemos comparar con una prenda de vestir como si fuera la túnica del mismo Señor. Y lo podemos asociar con rasgar las vestiduras. Un poco eso es lo que es la rasgadura del velo. Sí, es Así que hermoso. hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Está clarísimo. Ya no hace falta agregar nada. Amén. O sea, a través del velo, esto es Amén. de su carne. O sea, él vendría a representar el velo que nos separaba de Dios, ¿no? O sea, él se rasga y por esa muerte tenemos ahora acceso a amplia entrada, dice, ¿no? Acabas de leer. Amplia entrada al lugar Amén. santísimo. Amén. Y en 104.2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. O sea, es un poco lo que representa el velo. Luz y como una cortina que bueno, que antes separaba lo terrenal de lo celestial y ahora ya queda unido a través de Cristo. Dice, recordemos que había dos Amén. velos, uno estaba en el frente del altar del incienso, que era mucho más pequeño, más chico, que ya denotaba que uno pasaba de la parte del patio o de la parte general, entraba ya al lugar santo. Eso era para que ya nos vamos haciendo una idea de que ya estábamos en el lugar santo. Ahí accedían los sacerdotes día a día y otro es el velo que estamos tratando, ¿no? El otro velo es el que estaba más atrás, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué se guardaba en el lugar santísimo? Se guardaba el arca de la alianza y bueno, dentro del arca de la alianza se guardaban varias cosas, entre ellos estaban las piedras de Moisés, estaba la vara de Aarón
y parte del maná. ¿Se acuerdan? Eso es lo que se Amén, guardaba amén, amén, adentro del lugar santísimo. Dice, ahora con Cristo amén. Jesús ya no había separación y no hay actualmente separación entre Dios y los hombres. Y es el último texto que vamos a leer, que está en Hebreos 7:27. A ver si lo puede leer. Que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Perfecto, está clarísimo. Nadie lo mató, Nadie se lo mató. ofreció, Se se ofreció, ofreció. por propia voluntad, como siempre lo decimos. Amén. Y lo bueno de esto es que lo hizo una vez y para siempre. O sea Y para que siempre. no hace falta ningún otro tipo de sacrificio, ya tenemos acceso y entrada a Dios y no necesitamos intercesores. Eso es lo que refleja acá. Antes el intercesor era el sumo sacerdote que entraba una vez al año y pedía por los pecados de él y por los del pueblo. Y ahora ya no hace falta todo eso. O sea, ahora directamente vamos a Dios y es Él quien nos perdona. ¿Qué les parece? Una Amén, maravilla todo amén, esto. Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. O sea que Gracias, Señor. la verdad que un cambio radical es todo lo que ha hecho el Señor. Que Dios nos ayude con esto, aprovechar este tiempo. Amén. Amén, claro, porque ahora tenemos acceso libre y podemos ser perdonados por el Señor directamente. Así que aprovechemos esto porque esto ocurre solo en Amén, este tiempo. Ellos antes no amén, tenían Señor. esto. Nosotros sí lo Amén. tenemos.